Glory to Jesus. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Se agrade de ti, dice su palabra, y extienda sobre ti sus misericordias. Esta mañana, iniciando este año tremendo, Dios nos está hablando en este tiempo de ayuno. Y yo te invito a tomar tiempo para buscar el rostro de Dios, para ayunar, para ir a su presencia, para decirle: Señor, enséñame tu palabra. Padre, enséñame cómo ayunar, Señor. Así que vamos a tener una enseñanza la próxima lección de cómo ayunar, de lo que hace el ayuno en nuestras vidas. Así que yo te invito a que puedas conectarte en este día. Quiero orar para comenzar esta enseñanza o esta predicación que va a bendecir nuestras vidas. Este año lo he llamado el año de la restauración del altar. Este año se llama la restauración del altar. Así que hoy quiero comenzar con este tiempo maravilloso delante del Señor, orando para que su palabra sea sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra poderosa. Yo declaro una unción sobrenatural en nuestras vidas. Yo declaro, Señor, que un espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación de tu palabra se pueda manifestar, Señor, sobre cada uno de tus hijos. En esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro tu palabra, Señor. Padre, invoco, Señor, tu presencia, los ángeles del cielo ministrando la gente, los corazones, Señor. Obra, Señor, obra de manera poderosa, obra de manera sobrenatural, Padre, en nuestras vidas. Bendigo tu nombre, bendigo, Señor, lo que tú vas a hacer, Padre, en este tiempo, en nuestras vidas. Y te doy gracias y declaro, Señor, que para siempre es tu misericordia, que tu misericordia se extiende sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te bendigo, Padre. Como dice este cántico, te adoramos hoy y por siempre. Tu nombre reinará, Señor. Te exaltamos a ti, Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Yo declaro esta mañana que esta palabra te va a bendecir. Esta palabra va a ministrar tu corazón. Tu vida va a ser sacudida por la presencia de Dios. Así que declaramos tu misericordia y la gracia del Señor en nuestras vidas. Bienvenidos a todas las personas que están conectándose a esta señal, que siempre están esperando una palabra de la casa. Te bendigo con toda bendición del cielo. Declaro la unción del Espíritu Santo sobre ti, para que Dios pueda llenar tu vida de gracia y de misericordia. Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que se llama viviendo por la fe, ¿no? Viviendo por una fe eterna, ¿no? Viviendo en una fe eterna. El mensaje de esta mañana se llama viviendo en una fe eterna. Así que yo quiero invitarte a que vayas conmigo esta mañana, puedas ir a la palabra del Señor. Dice la Escritura, quiero que todos vayan al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer todas las personas que nos están viendo esta mañana. Vamos a ir al libro de Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 y 17. Quiero que me acompañe. Vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor. Este año vamos a hablar acerca del libro de Nehemías. El Señor me habló que nos vamos a enfocar en restaurar. Sé que el COVID y lo que pasó a nivel mundial ha destruido los muros, las murallas de muchas personas. Ciertamente mucha gente volvió a los caminos del Señor, pero mucha gente cristiana abandonó los caminos de Dios. Y es como que si estuviéramos volviendo otra vez a edificar la casa de Dios, a edificar el altar. Por eso el nombre de este año se llama Restaurando el Altar. Así que quiero que me acompañes al libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17. Y yo quiero que leamos la palabra en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿no?
vamos a ir a la Reina Valera. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Viviendo una fe eterna. Recuerda que la fe es el emuná de Dios. La fe no solamente tiene que ver con creer. Dice la palabra del Señor que por la fe fueron hechos los cielos y la tierra. Por la fe existimos. Por la fe fue hecho todo lo que existe. Y algo que me llama la atención es que mucha gente piensa que tú necesitas fe solamente para vivir en la iglesia. Hablaba con gente, con discípulos cercanos a mí. Le decía, tú necesitas fe para estudiar. Tú necesitas fe para vivir. Tú necesitas fe para levantarte en la mañana para ir a trabajar. Necesitas fe para hacer una empresa, necesitas fe para hacer un negocio, necesitas fe para iniciar una relación sentimental, necesitas fe para casarte, aún para divorciarte necesitas fe. Porque cuando una relación se rompe, tienes que tener la fe suficiente que te vas a levantar, que la vida va a continuar. Necesitas fe para poder levantarte de un fracaso financiero. Porque puedes creer en tu corazón que todo el mundo ha pasado por situaciones iguales. Necesitas fe para salir de una crisis, necesitas fe para entrar en una crisis. Y es que la fe es el lenguaje de Dios. La fe es el lenguaje de Dios. ¿Y por qué les hablo de una fe eterna? Porque la eternidad es un lugar donde habita Dios. Y en esa eternidad Dios separó un espacio llamado tiempo. ¿Por qué yo le llamo espacio? Porque el tiempo tiene que haber un espacio para que haya tiempo. Y no quiero entrar mucho en esta parte de la física, porque el tiempo tiene un comienzo y tiene un fin, pero la eternidad no tiene comienzo ni fin. Por eso podemos entrar en la eternidad, podemos entrar en el futuro y saber qué va a pasar el día de mañana. Y podemos aún regresar al pasado, a ver lo que sucedió con nuestros padres cuando aún no habíamos nacido, o qué pasó antes de que sucedieran todas estas cosas. Dios quiere que nosotros podamos entrar en esa fe eterna, entremos en la eternidad de Dios para hablar el lenguaje de Dios. Porque el lenguaje de Dios tiene que ver con la fe. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que tienes que nacer por fe. Nacemos por fe creyendo en el Mesías. Nosotros no vimos a Jesús morir en la cruz. Y por nuestra fe nacemos en nuestro espíritu porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el libro de Efesios. Y dice la palabra que una vez que hemos nacido en fe tenemos que crecer por fe. Crecemos a través de la fe en las escrituras. Crecemos crecemos en nuestra fe por medio de creer la palabra de Dios. Las instrucciones de Dios, la Torá de Dios. Por eso la palabra se llama el pan de vida. La Torá se llama el pan de vida. Jesús tomó ese nombre diciendo yo soy el pan de vida. Pero la palabra de Dios, las escrituras, la Torá, se hacía referencia al pan que viene del cielo. Porque ese pan nos alimenta y nos hace crecer. Y solamente puedes crecer en fe a través de ese pan. No puedes crecer viendo películas, viendo novelas, escuchando cosas que no te van a edificar. Vivimos por fe, no solamente crecemos, sino tenemos que vivir. Y cuando te hablo de vivir, te hablo de enfrentar desafíos. Te hablo de enfrentar crisis. Así como hace un momento te decía, tú necesitas fe para entrar en una relación. Tú no entras en una relación pensando que te vas a divorciar. A veces yo bromeo con las personas y le digo, ¿quieres casarte y hacerlo bien? Sí, me dice. ¿O quieres hacerlo más o menos porque piensas casarte otra vez? No, pastor, solamente quiero casarme una vez. Y tenemos que estar pensando que vamos a ir a una relación y nuestra relación va a permanecer. Y tienes que tener fe. Pero también tienes que tener fe para cuando esa relación se pueda quebrar. Y muchas razones hoy se quiebran las relaciones por una cuestión sentimental. Pero también la palabra de Dios nos habla que muchas relaciones se quebraron a causa, hermano,
de que ambas personas no estaban de acuerdo respecto a un propósito. Mi mentor decía una verdad innegable. Dice, tú te vas a casar con alguien y te vas a unir con alguien de acuerdo al propósito de Dios, estando en los caminos del Señor. Y esa unión o se va a quedar permanente o se va a terminar para siempre. También por causa del propósito o la causa por la cual tú te cases va a ser la causa por la cual tú te divorcies. ¿Por qué reunión? ¿Por qué causa tú te conectaste con alguien, te enamoraste de alguien? ¿Cuál fue la causa por la cual tú compartiste la vida con una persona? Esa razón, por esa misma razón es la que te va a separar. Por eso tú tienes que nacer por fe, crecer por fe, tienes que vivir por fe. Cuando digo vivir por fe, enfrentas las decisiones, enfrentas las crisis en su palabra. Y por último, o en cuarto lugar, vas a vencer este mundo por la fe. Este mundo te va a ofrecer desafíos. Este mundo te va a ofrecer tentaciones. Este mundo va a querer descarriarte. Este mundo te va a apartar del propósito. Pero si tú tienes fe en tu corazón, tú vas a alcanzar los sueños de Dios. Hoy tenemos el teléfono. ¿Qué es lo que más nos distrae? ¿Qué es lo que más nos quita el tiempo? Usa ese teléfono que hoy la gente está metida. Alguien compartía conmigo y me decía, estoy 3-4 horas en Instagram viendo cosas y tonterías. Y yo te pregunto, usa ese teléfono porque en ese teléfono vas a tener prédicas. En ese teléfono hay enseñanzas. En ese teléfono aún hay clases para que tú puedas tener un oficio. En ese teléfono tú vas a encontrar la manera de hacer lo que necesites. Yo recuerdo que había una situación, habíamos comprado unas sillas y se había malogrado uno de los asientos. Y entonces pregunté, yo decía, pero ¿cómo se arregla esto? Fui y vi cómo se podía arreglar y encontré cómo arreglar una silla. Fíjese cuán importante es que nosotros podamos encontrar cosas que nos van a ayudar. No pierdas tu vida en ese teléfono. Ese teléfono lo puedo usar como cámara, ese teléfono lo puedo usar como un despertador, como una computadora. Pero no pierdas tu vida en ese teléfono. Y por último, tenemos que morir por fe. ¿Y cómo morimos por fe? Porque nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Todos los hombres de Dios sabían el día de su muerte. Pablo dijo, estoy listo, estoy preparado para ser presentado como una ofrenda delante de Dios. David sabía cuándo iba a morir. Moisés le dijo a Josué, voy a irme a reunirme con mis antepasados. Todos los hombres de Dios sabían el momento en que iban a dejar la tierra. Si vas a nacer por fe, entonces vas a tener que morir por fe. Por eso no nos preocupa a nosotros. La gente está asustada de lo que va a pasar en el mundo. La iglesia decía, yo me quiero ir con Cristo. Vino el COVID y no querían morirse. No querían irse con Cristo. ¿Por qué? Porque solamente son expresiones vacías. Y querido amado amigo, hermano, en esta hora yo quiero decirte algo. Tú sabes cuándo vas a morir. Y yo quiero decirle esto a las personas. Te quiero decir algo. Cuando tú entiendas, cuando tú encuentres, cuando tú puedas aceptar el propósito de Dios, tú vas a ser inmortal. Si tú no tienes un propósito, escúcheme lo que le voy a decir y ahora lo voy a hablar como un profeta de Dios. Le voy a hablar como un profeta de Dios y lo que le voy a decir es real. Si usted no ha encontrado su propósito, si su vida gira alrededor, hermano, a cosas banales, prepárese porque en los próximos años usted se va a ir con el Señor. Dios va a darle la oportunidad que usted se vaya con Cristo. Mucha gente morirá. Mucha gente va a morir, de repente morirá, de repente amaneció muerto, de repente hacía un ejercicio, ¿no? Hoy usted busca en el Google, murió de repente, usted se va a dar cuenta que mucha gente va a pasar con eso. Y usted sabe por qué. Fueron cosas que se pusieron en el brazo. Y usted sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pero por eso va a ser importante que usted encuentre su propósito. Pastor, me pusieron esto en el brazo, pero no he encontrado mi propósito. Entonces, Dios
te va a dar la oportunidad de que culmines tu propósito. No te puedes morir hasta que no termines lo que Dios te dijo que hicieras. Así que esta mañana, cuando yo les hablo y quiero compartir con ustedes, viviendo la fe eterna, viviendo en la eternidad de la fe, yo quiero compartirte, en primer lugar, que cuando tú vivas por fe, te vas a provocar a Dios. Cuando tú vivas por fe, vas a anticipar milagros de Dios. Sabes, quiero que me acompañes. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, algo que me llama mucho la atención de lo que sucedió cuando Jesús todavía no estaba listo para sanar. La Biblia dice, quiero que vaya conmigo, Juan capítulo 2, versículo 1, cómo nosotros podemos anticipar milagros que no habíamos recibido. Milagros que supuestamente estaban determinados o destinados para fin de año. ¿Cómo podemos hacer para que los milagros que tengan que suceder, o la provisión de Dios o la bendición de Dios que venga dentro de 1 año, 2 o 3 años, venga ahora? La Biblia dice, Juan capítulo 2, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Jesús le contesta, apreciada mujer, ese no es mi problema. Todavía no ha llegado mi momento. Todavía no ha llegado mi momento. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Y cerca de ahí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía la capacidad entre 75 y 113 litros. Y dice, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Y una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio y le dijo, el anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido, comienza a ofrecerle el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Fíjese, mucha gente puede creer que Jesús le estaba contestando de mala manera a su madre. Cuando tú ves la Reina Valera, la palabra del Señor dice, fíjense, lea la Reina Valera. En Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Pero cuando usted lee la palabra, dice que al tercer día se hicieron bodas en la boda de Caná. Yo quiero que tú sepas que la palabra, cuando tú escudriñas la palabra, te vas a dar cuenta que cada detalle que fue puesto ahí tiene una connotación. Cada palabra que fue escrita en este pasaje nos va a dar una revelación de algo que Dios ha establecido en ese lugar. La palabra al tercer día nos habla que el tercer día, hermano, tiene una connotación, significa el cumplimiento de un propósito, el cumplimiento de una palabra profética. Jesús resucitó al tercer día. Entonces, tú te vas a dar cuenta, en la Biblia hay muchos ejemplos del tercer día. Y generalmente el tercer día habla de cumplimiento de propósito. Por eso que María sabía que podía pedirle a Jesús algo, porque iba a iniciar el cumplimiento de una palabra profética. El versículo 3 dice que María se dio cuenta de que faltaba el vino. Pero la pregunta es, ¿por qué María intervino en esto, hermanos? ¿Cuál era la situación? Una de las cosas de por qué la gente, de cuando una persona va a ver un milagro anticipado, es cuando esta persona se da cuenta de una necesidad. Cuando tú puedes mirar que hay una necesidad, cuando tú sientes que es el momento del milagro, cuando tú te cansas de una situación.
Porque nadie más, ni sus discípulos, ni nadie se había dado cuenta que el vino se había acabado. Pero hay gente, hermanos, que se da cuenta que ya es el momento, que ya llegó el tiempo. Ni siquiera el vino era para ella, era para una amistad. Por eso, no necesariamente ese milagro, pueda que haya gente enferma que esté acostumbrada a su enfermedad. Pero tú tienes el poder de decir, basta ya, no, me cansé de mirarte de esa manera. Me enoja mirarte todo el tiempo enferma. Me molesta mirarte todo el tiempo en necesidad. Y aunque tú no lo quieras, yo estoy mirando esa situación. Y como yo estoy viendo esa situación, yo puedo buscar un milagro de parte del cielo para ti. Entonces tú te puedes convertir en esa María, que aunque no sea el milagro para ti, tú puedes determinar una palabra de bendición para una persona, porque sabes que aunque esa persona se acostumbró a vivir en pobreza, se acostumbró a vivir en necesidad, pero tú viendo esa necesidad, puedes cambiar esa situación. Y Jesús le recuerda a su propia madre que él dice, mi tiempo no ha llegado. Y eso no significaba una negativa. Generalmente, hermanos, y yo quiero que usted sepa esto, Dios no te da las cosas de inmediato. Dios no te regala las cosas cuando tú quieres. Hermano, con Dios las cosas no son, tú le pides inmediatamente te va a dar. Si tú ya has desarrollado tu fe, eso va a suceder de inmediato. Pero si tú todavía no has entrado a la dimensión de la eternidad donde vive Dios, Él va a esperar que tú vengas a Él. Las negativas de Dios no son, hermano, el silencio de Dios o la negativa de Dios no es un no de respuesta. El decirte, el que el Señor te diga no, no necesariamente es un no de respuesta. Él está esperando que tú insistas. Él está esperando que tú creas. Él está esperando que tú sigas tocando la puerta. Porque una de las cosas, hermano, que a Dios le agrada es nuestra insistencia. Porque tu insistencia siempre será proporcional al tamaño de tu fe. Escúcheme lo que le voy a decir. Tu insistencia siempre será proporcional al tamaño de tu fe. Si tú no tienes fe, tú no vas a insistir. Pides por algo y mañana se termina tu deseo. La próxima semana. Pero si uno, hermano, de verdad quiere algo, está detrás y detrás. Usted ha visto a los niños. Yo tenía, mis niñas eran papá esto y papá, hasta que tú le compres, papá, y insistía. Y sobre todo la mayor. Era una persona, hermano, que estaba detrás y detrás y detrás hasta que tú le comprabas las cosas. Si nosotros siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más lo dará el Señor a sus hijos? ¿Y qué sucede en esta historia? Hermano, María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. En otras palabras, María le tiró el problema a Jesús. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Hermano, María sabía que podía adelantar el tiempo del maestro. ¿Por qué? Porque había llegado el tercer día. María sabía que podía adelantar el milagro del maestro porque había llegado el tercer día. ¿Se acuerda? La Biblia dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná. ¿Al tercer día de qué? ¿Al tercer día de qué? Y esa palabra está diciendo, cuando llegó el cumplimiento del propósito de Dios, alguien tiene que abrir la puerta. Alguien tiene que abrirle la puerta. Hay gente, y esta palabra es para los que sirven a Dios. Yo quiero decirte una cosa, sobre todo la gente en mi iglesia. Si tú tienes un llamado de Dios, yo soy la María, que aunque tú me digas, pastor, no, todavía no es el tiempo, yo tengo que tirarle la bola a ti y decirte, ha llegado el tiempo para servir a Dios. Ha llegado el momento para servir a Dios. María le tiró, hermanos, el problema a Jesús y le dijo, hagan lo que Él les diga. Y la fe está profundamente conectada a la revelación que tú tengas. María no solamente era madre de Jesús, sino ella tenía una relación, hermano, con el Dios eterno. Ella lo había visto crecer, ella tenía una profundidad de cercanía. Ella sabía que Jesús podía hacer ese milagro. Aunque Él le dice, no ha llegado mi hora. Por eso yo sé
que ha llegado el tiempo de servir a Dios. Yo dije, ha llegado el tiempo de servir a Dios. Yo dije, ha llegado el tiempo de servir a Dios. Y yo voy a abrir esa puerta para que tú vayas y sirvas a Dios. Hermano, y Jesús, una vez que se vio en esa encrucijada, Él tuvo que hacerlo. Hermano, Dios se va a ver en esa encrucijada cuando tú des el paso. Cuando tú des el paso para servir a Dios, Dios se va a ver en la encrucijada. Él te llamó, Él te confirmó su palabra. Sí, entonces Él se va a ver en la encrucijada y decir, tengo que bendecirle, tengo que prosperarle, tengo que proveerle para que siga adelante. Por último, dice la palabra, Jesús tuvo que actuar. Tomó, hermano, esas tinajas de piedra y dice la palabra, y que las llenaran de agua, y hizo el milagro. El Señor dijo, sirvan esto. Y algo maravilloso, y no va con esto, pero yo quiero que tú sepas que Jesús, hermano, se sujetó al maestresala. Y alguien le probó el vino y dijo, la pregunta es, y esta es una recomendación para los que van a servir a Dios, tiene que haber alguien que supervise tu trabajo. Tiene que haber alguien que pruebe realmente de qué estás hecho. Porque Jesús dijo que prueben lo que hice, que prueben el trabajo que he hecho. Si Jesús se sometió a un maestresala, ¿quiénes somos nosotros para no permitir que alguien nos diga qué estamos haciendo, cuál es nuestro trabajo, cuáles los resultados del trabajo que estamos haciendo? Por eso, mi amado hermano, hermana, en esta hora necesitamos entrar en la eternidad y poder, hermanos, vivir en esa fe eterna. No era el tiempo de Jesús, pero esta mujer se adelantó. Esta mujer le abrió la puerta al que estaba celebrando la boda. Y el primer milagro del Señor se dio. Y yo hoy, como María, yo le abro la puerta a la gente que va a servir a Dios, y vas a ver los milagros y las cosas que Dios va a hacer en tu vida. En segundo lugar, cuando aprendas a vivir por fe, cuando entres en la fe eterna de Dios, aprenderás a oír antes que ver. Quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Reyes. Y este pasaje nos habla acerca de un hombre de Dios, un profeta de Dios tremendo. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 41. La historia es, hermano, que Acab, un rey malvado, había pecado contra Dios, y el profeta le había dicho, no va a llover en 3 años. Y no llovió, hermano, y la gente se estaba muriendo. Porque no solamente Acab, sino la misma gente estaba siguiendo a ese rey corrupto. Por eso, cuando hay un rey corrupto, cuando hay un presidente corrupto, cuando los líderes son corruptos, todo el mundo, hermano, comienza a padecer. Todo el mundo sufre las consecuencias. Tiene que orar por las autoridades. Tenemos que orar por los presidentes, por nuestras autoridades, porque de ellos depende la bendición que nosotros obtengamos. Capítulo 18 de Primera de Reyes dice, Elías le dijo a Acab. Yo quiero que lo lea conmigo en la Reina Valera. Entonces Elías le dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, ve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y dile a Acab, súbete a tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció que estando, hermano, que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando tú vivas, cuando tú entres en la eternidad y puedas vivir en la fe eterna, y puedas hablar el lenguaje de Dios, que es la fe eterna, entonces aprenderás a oír antes que ver. El problema, hermano, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre
el cristiano que no tiene a Dios es un hombre que vive por lo que mira. Sus sentidos lo traicionan a él. El mundo nos entrenó a reaccionar toda nuestra vida a las cosas que pasan. Dice la palabra en Romanos, dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Romanos 1, 10, 17, la fe. Después dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Elías le dijo, ve a comer y a beber, porque oigo el rugido de una tormenta. Oigo el rugido de una tormenta. Hermano, habían pasado 3 años en sequía. Y realmente ese rey incrédulo no creía. Por eso le dice, cuando él le dice, vete a comer y a beber. ¿Por qué? Porque Elías había ganado una victoria en oración. Quiero que sepas que esta fe no viene porque sencillamente crees. Esta fe va a venir porque tienes una relación con Dios. Tu relación con Dios te va a dar certeza a ti de lo que Dios va a hacer. Es como cuando alguien ha desarrollado confianza. Yo jugaba con mis hijas y las ponía en el camarote en la parte de arriba. Y yo le decía, tírate. Y ellas corriendo iban y se tiraban. Ellas no pensaban, ¿qué tal mi papá no me agarra? ¿Y qué tal mi papá me deja caer? No, se tiraban, hermanos. ¿Por qué? Porque esa niñita tenía una confianza en las palabras que yo le había dado. Por eso mucha gente, ¿por qué tú no crees en Dios? Porque no puedes tener esa fe y hablar el lenguaje de Dios, porque tú no confías en Dios. Porque tú confías en tu fuerza, porque tú confías en tu inteligencia, confías en lo que tú haces. Nosotros ayunamos y oramos, pero no estamos confiando en nuestro ayuno. Estamos en 21 días de ayuno, pero yo no estoy confiando en mi ayuno, mi amado hermano. Si yo estoy hoy compartiendo esto contigo, yo no estoy confiando en mi ayuno. Yo estoy confiando en Dios, pero estoy ayunando para tener una relación con Dios, para recibir una palabra de Dios, para que todo este año Dios nos pueda dirigir. Pero yo no estoy ayunando para confiar en mi fuerza, que yo pueda ayunar 21 días. Estoy confiando en Dios. Por eso es importante que aprendas a oír. Y tú no vas a oír a menos que tengas una relación con una persona. Te aseguro que tú no tienes una relación con una persona que está en Lima, a menos que tú tengas su teléfono o que esté en otro país. Tú estás en Perú, a menos que tengas el teléfono de esa persona y tengan una relación y conversen a diario, tú vas a desarrollar una relación. Pero si tú no lo haces eso, tú no vas a desarrollar absolutamente nada. Dice que Elías le dijo a Acab, ve a comer. Hermano, el cielo estaba despejado. Y me imagino al rey y a la gente decir, ¿y de dónde va a llover? Pero no veo nada, 3 años no ha llovido. Dice la palabra que el rey se fue a comer. El versículo 42, y Acab subió a comer. Y Elías subió a la cumbre y postrándose. Mire, hay cosas que suceden porque sencillamente, hermano, Dios las permite para crecer en fe. Pero hay cosas que necesitan que tú puedas orar y puedas insistir y puedas tocar y puedas interceder. Y dice que Elías fue y se puso su rostro entre sus rodillas. Y hermano, y luego después de hacer eso le dice al criado, ve, soltó la palabra. Hermano, declara lo que oíste tú en tu tiempo de oración. ¿Oíste algo? Yo he oído de Dios que es el tiempo de servir al Señor. Yo he oído de Dios decirle a la gente, ábrele la puerta, envíelos al ministerio. Esas palabras he oído de Dios. Entonces Elías le dijo a su siervo, ve, mira al mar. Y aquel tipo viene, hermano, y dice, no hay nada. Uno de los problemas que tenemos con la gente es que, hermano, no están muchas veces sintonizados con nosotros. Pero tú, como eres el hombre de Dios, dile, ve la segunda vez, ve la tercera vez, ve la cuarta vez. Viene y dice, no hay nada. Ve la quinta vez, no hay nada. Ve la sexta vez, ve la séptima vez. La palabra séptima vez, el número 7 habla de perseverancia. El número 7 habla de cumplimiento, hermano, de totalidad. Por eso es el número de Dios. ¿Sabe? La crisis es un requisito para que los milagros existan. La fe solo puede operar en medio de la necesidad. Y si todo parece empeorar,
tienes que insistir 7 veces. Tienes que insistir hasta que se den 1 vez, 2 veces, 3 veces. Dios no me ha sanado, sigue orando. Dios no me ha bendecido, sigue orando, sigue buscando a Dios. Dios lo va a hacer. Su palabra es, hermano, la garantía de que Dios lo va a hacer. Persiste hasta que Dios lo haga. Persiste hasta que Dios lo haga. La Biblia dice, cuando el hombre vino, a la 7ª vez el muchacho vino, el siervo vino y le dice, veo una pequeña nube, como la palma de una mano. ¿Por qué dice como la palma de una mano? ¿Por qué le da, hermanos, las características de lo que había visto? Porque él mismo no creía. Es una cosa chiquita, seguro que un viento lo va a soplar. Sube del mar y él le dijo, ve y dile acá, me basta una señal, dijo Elías, hermano. Cuando vives por fe, sabes que una pequeña señal es el inicio de un milagro. Si lo has oído, lo vas a poder ver. Hermano, déjame decirte, una pequeña señal es el inicio de un milagro poderoso. Yo dije, una pequeña señal es el inicio de un milagro, de una respuesta, hermano, del cumplimiento de una palabra profética. Si Dios te ha dado, hermano, una pequeña señal, créele a Dios, porque ciertamente vendrá a tu vida. Yo quiero decirte, la lluvia se aproxima. Yo quiero decirte, la lluvia se aproxima. Yo quiero decirte, la lluvia se aproxima. En tercer lugar, cuando tú vives por fe, ningún obstáculo podrá detenerte. Fíjate, cuando tú vives por fe, hermano, tú vas a entrar a la eternidad, a la vida de Dios. Te va a ser revelado, hermano, los misterios de Dios. La Biblia dice que David le dijo al Señor, Señor, en el tiempo, hermano, donde se sacrificaba bueyes para el perdón de pecados, donde había sacrificios, hermano, de animales, donde la sangre de los animales corrían para el perdón de pecados, para tener paz con Dios. Él dijo, él dio una declaración tan poderosa, dijo, Señor, no, tú no quieres la sangre de animales. Tú quieres un corazón contrito y humillado. A él pudieron apedrear al rey por decir tal cosa. Pero lo que él había entrado en la eternidad y se había dado cuenta que para Dios no cuentan, hermano, las cosas físicas que haces, sino las decisiones reales y el corazón que tú tienes. El Dios que yo tengo es un Dios que yo entiendo porque yo creo en eso. No es un Dios de palabras, es un Dios de acciones. Tú haces y a Dios eso le importa, no lo que tú dices, sino lo que tú haces. Y él le dijo, Señor, un corazón contrito y humillado no despreciarás. David entró a la eternidad, hermano, y reveló la manifestación de la gracia de Dios, por la cual nosotros hoy tenemos perdón. Cuando vivas por fe, ningún obstáculo podrá detenerte. La Biblia dice en Mateo capítulo 15, vaya conmigo. Este pasaje muchas veces lo hemos leído. Y dice la palabra en Mateo capítulo 15, en el versículo 22, dice la palabra, vamos a leerla en Reina Valera. He aquí una mujer cananea, la traducción viviente dice una mujer gentil, una mujer que no era parte del pueblo de Israel, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Mi hija está loca, come de los basureros, anda en la calle desnuda. ¿Usted ha visto a los locos? Yo he tenido un orate en mi casa. Lamentablemente, hermano, muchas veces estas personas han sido, muchos de ellos, desechados por Dios. Porque en mi propia voluntad, en mi deseo de orar por un loco, oramos, hermano. Yo sentía como los demonios me mordían el brazo. De lo que andaba desnudo, en ropa interior en las calles, comenzó a cambiarse. Cambió, hermano, cambió mucho. Un hombre de Dios, un profeta que ya murió, me dijo, ese muchacho tiene la marca de la bestia en la frente, me dijo así. Yo no le creí, hermanos, porque a veces nosotros los jóvenes nos creemos más inteligentes que las personas. Pero él me dijo, él tiene la marca de la bestia. Y al final ese muchacho ciertamente mejoró, hermano. Yo desgasté físicamente en ayuno, en semanas, en meses de ayuno por él. Lo vi sano, cambiado y se fue de nuestra iglesia.
Hoy lo veo en las mismas condiciones, hermano. Ciertamente no está en las calles comiendo basura, pero no ha salido de su condición. No sé si al final se salve. La Biblia dice, su cuerpo se ha entregado a Satanás para que en el día de su muerte su espíritu se salve. Realmente no podría decirle, no conozco esos misterios. Pero esta mujer tenía una hija endemoniada. No sé si usted ha vivido, ha estado cerca de ellos, cómo se transforman, cómo los demonios hablan a través de ellos. Y esta mujer gentil, dice la palabra, era una mujer cananea que fue donde el Señor y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió una palabra. Hermano, la mujer gentil no tenía pacto, no tenía educación en la Torá, no tenía el conocimiento de los religiosos, pero comenzó a llamar a Jesús hijo de David. ¿Sabe qué significa eso? Esa mujer, por lo que había escuchado, había creído la palabra y había entrado en la eternidad. Y se había dado cuenta que quien tenía frente era el hijo de David, el heredero, el Mesías que estaban esperando los judíos. Hermano, y ella sabía que el Mesías traería liberación. Ella sabía que el Mesías traería sanidad. Ella sabía que el Mesías traería vida. Por eso fue donde él, aunque era una mujer extranjera. No era la persona, no era un judío, no era un rabino, ni siquiera sus apóstoles. Y dice la palabra, hermano, ella se enfrentó a 4 retos en la búsqueda de su milagro. 4 obstáculos, 4 murallas en su vida personal. Pero la fe hizo que ella derrumbara cada una de sus murallas. Ella se enfrentó al silencio de Jesús. Él no le contestó una sola palabra. Un predicador dice, hermano, la dejó como un árbol. ¿Por qué un árbol? Porque la dejó plantada. No le contestó. La ignoró. El Señor se quedó en silencio. Otra vez. El silencio de Dios, hermanos, no es ausencia de una respuesta. Jesús no le dijo que no. Ahí no le dice que no, pero la primera vez se quedó en silencio. Hermano, la mujer extranjera pudo entrar al futuro y saber que el maestro tenía el poder de darle a ella lo que estaba necesitando. La segunda muralla con la que se enfrenta es el desprecio de los discípulos. Los discípulos, dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, bótala. Entonces, hermano, ella se enfrentó a su desprecio. Señor, despídela. Nos están molestando. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué ellos sentían que ella les estaba molestando? Estaba preguntándole esto al Señor y el Señor me dijo, los discípulos, hermano, tenían miedo. Tenían miedo que los apedrearan. Tenían miedo que le dijeran los fariseos y toda la gente, le dijeran, ¿cómo le están llamando Mesías? ¿Cómo le están llamando el hijo de David? Y ellos, hermanos, estaban pensando en su reputación, no en la necesidad de la gente. ¿Cuántos discípulos hoy están pensando en ellos, en su reputación? Uy, ¿qué será mi vida? Y si Dios no me ayuda, y si Dios no me bendice, y si Dios no me salva, y si Dios no me prospera, y si yo me muero de hambre. Y no estás pensando en la obra, en el llamado de Dios, en el ministerio que Dios te llamó a hacer a ti. Y dice el Señor, despídela. Porque en cualquier momento agarran piedras y nos apedrean porque te están llamando el hijo de David. Ella fue la primera mujer que recibió la revelación de que él era el Mesías. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Hermano, ni siquiera Pedro. Fue esta mujer sirofenicia que le dijo, hijo de David, tú eres el heredero al trono, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Se enfrentó al desprecio de los discípulos porque ellos estaban cuidando su pellejo. En cuarto lugar, se enfrentó, hermano, a no ser parte del pueblo, a no ser parte de la gente que tenía pacto.
Jesús le contesta: mujer, soy yo enviado, yo soy solo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres del pueblo de Israel. Solo has sido enviado a Israel y tú no eres parte de Israel. Tú eres una extranjera. Pero esta mujer había entrado, hermano, a la eternidad, había entrado a hablar el lenguaje de Dios. Sin el lenguaje de Dios, ella sabía que Jesús había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella sabía que era parte, hermano, de esas ovejas perdidas que iban a ser esparcidas en el futuro. En la eternidad ella entró al futuro. Se dio cuenta que las ovejas perdidas de la casa de Israel son todas aquellas que iban a ser esparcidas por el mundo. Y por esa causa tú y yo podemos ser parte del pueblo de Israel. Porque íbamos a ser el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Para recibir un milagro de parte de Dios eterno. Y ser parte de ese pueblo que tiene pacto con Dios. ¡Qué tremenda palabra! ¿Y sabe qué cosa? Y él le dice: no fui sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella se tira, hermano, a sus pies y le dice: Señor, socórreme. Hermano, lo más poderoso que una oración es la adoración. Ella se postró a sus pies y se enfrentó al cuarto rechazo, la cuarta muralla. Le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y yo quiero que esto le va a volar la cabeza, de verdad. Me la voló a mí. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella le dice: hermano. Entonces la mujer le dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de tu mesa. La Nueva Traducción Viviente le dijo: Señor, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen del pan que ha sido partido. Hasta los perros comen las migajas del pan que ha sido partido. Que la mujer le estaba diciendo a Jesús: tú eres el pan que será partido en esa cruz. ¡Wow! Tú eres el pan que será partido en esa cruz. Y ese pan, cuando se parte, caen migajas. Y yo soy parte del pueblo de esas ovejas perdidas que un día tú saldrás a buscar. Y yo comeré de ese pan que será partido en la cruz. Ese pan que en la Santa Cena, esa mujer entró, hermano, a la eternidad. Y estuvo en la noche de la Santa Cena. Estuvo en la noche de la Pascua. Fue hace 2000 años. Donde el Moisés estaba sacando a su pueblo y le dijo: pongan sangre en los dinteles y partan el pan, porque saldremos de Egipto y se celebrará la Pascua. Aquella mujer entró en la eternidad y sabía lo que estaba diciendo. Por la fe la mujer entró en la eternidad y habló el lenguaje de Dios. Y dice la palabra que se impresionó el Espíritu de Jesús, hermano. Se impresionó de aquella mujer y le dijo: te concedo lo que pides. Dice la palabra, se maravilló Jesús, le dijo: Señor, dice, el Señor la miró. Oh mujer, dice, cuán grande es tu fe. Oh, estás hablando mi lenguaje. Estás hablando mi lenguaje, le dijo así. Qué brutal. Aquella mujer se metió al momento de la cruz. Aquella mujer se metió, hermano, a la palabra profética, donde Jesús le decía a Pablo: ve por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquel momento recibió un milagro. Hermano, la mujer hizo estremecer al maestro cuando le dijo: puedo comer del pan que será partido. En esa cruz, todavía no te han crucificado, pero yo puedo comer de ese pan. Mi hija puede ser libre porque ese pan me podrá sanar. Por eso cada vez que comemos la cena del Señor, ese pan te traerá sanidad. Ese pan te trae liberación, ese pan te trae paz, ese pan te trae vida, ese pan te trae, hermanos, bendición, prosperidad, salud. Ese pan te traerá la vida eterna. Vive por fe. Vive por fe.
En cuarto lugar, cuando vivas por fe, tu adoración marcará la historia. Tu adoración marcará la historia. Saben, la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 14, quiero que vaya conmigo. Marcos capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra del Señor: mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, y entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo, y ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. La Biblia dice que esta era una mujer pecadora. Entró con ese perfume costoso, hermano. Esta mujer había sido perdonada por el Señor. Cuando usted lee el pasaje de la palabra, se da cuenta que esta mujer hermano, ella no tenía nada, no había reputación, ella había perdido absolutamente todo. Pero el Señor le había dado vida, la había restaurado. Esta mujer había sido sanada por Dios. Dice, 7 demonios había salido de ella. Y hermano, cuando entró a la casa del maestro, cuando entró a la casa donde el maestro había sido invitada, este Simón, un sinvergüenza, un religioso que cree que porque no ha pecado, porque no ha hecho nada, hermano, no tiene responsabilidad para adorar a Dios, se olvida de dónde Dios lo sacó. Así hay tanta gente que se olvida de dónde Dios lo sacó, de lo que eran unos adúlteros, borrachos, drogadictos, inmorales. Ahora ellos creen, hermano, que no necesitan darle gracias a Dios. Le roban sus diezmos, le roban a Dios, hermano, una ofrenda a su casa. Les duele a ellos servir a Dios con su tiempo. Pero que esta mujer, hermano, solamente la gente que puede, el lenguaje de la fe, el lenguaje cuando tú entras en la eternidad, hermano, la fe está conectada profundamente a la adoración. No puede haber un hombre de fe si no es un hombre que adore, que tenga entendimiento de adoración en su corazón. La Biblia dice, hermano, que esta mujer llena de gratitud fue y derramó un frasco de alabastro con nardo puro, dice la palabra, sobre la cabeza de Jesús. No son palabras, las palabras se las lleva el viento, son las acciones, son los hechos reales, son hechos verdaderos, son hechos, hermanos, que se comprueban, que se miran. Por eso que la fe se puede ver. No me digas que tienes fe y no se puede ver tu fe. Dice la palabra en el versículo 4 que algunos, Marcos 14, versículo 4, algunos que estaban en la mesa se indignaron. Porque decían, ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Para la gente tu diezmo, hermano, para el religioso, para el sinvergüenza, para el malagradecido. Tu diezmo es un desperdicio. Cuando tú das tu ofrenda para Dios, cuando tú das tu tiempo para Dios, para ellos es un desperdicio. Cuando tú le entregas la vida a Dios, para ellos es un desperdicio. No es un desperdicio. Nuestra vida no es un desperdicio. Estamos entregando, hermano, nuestra vida al Dios más grande, al Dios más poderoso. Esta vida es pasajera, esta vida se terminará, pero tú permanecerás para siempre con Cristo. No es un desperdicio. Dice la palabra que esta mujer le llevó un frasco de perfume muy caro, porque, hermano, no existe adoración de los incrédulos. Ellos pueden cantar, gritar, saltar, predicar, hasta hablan en lenguas, pero la adoración siempre se traducirá en acciones, en sacrificios reales. No existe adoración sin sacrificio. No hay adorador sin sacrificio. Y cuando esta gente se indignó, los incrédulos siempre verán tus actos de fe y de servicio a Dios como desperdicio. Nunca te dejes llevar por ellos, porque van a destruir tu vida. Y te van a decir, pero ¿y cómo vas a darle tu tiempo? ¿Y cómo vas a ir? ¿Y tu familia? ¿Y hay tu casa? Y es que ciertamente, hermano, esta gente no entiende realmente lo que significa un sacrificio, poner tu vida en un altar donde pueda ser quemado para olor grato delante de Dios, metafóricamente hablando.
Y ellos dicen, podría haberse vendido este perfume por 300 denarios, dice la Reina Valera, y haberse dado a los pobres. ¿Sabe qué? Generalmente la gente, los ladrones siempre van a cuestionar lo que le haces a Dios. Los incrédulos. Hermano, no te juntes con esa gente que cuestiona tu servicio a Dios, que cuestiona tus ofrendas a la casa, que cuestiona, hermano, tu entrega por las cosas de Dios. Para la gente de fe, su salvación nunca tendrá precio. Ellos le pusieron un precio a la ofrenda de aquella mujer. Ellos dijeron 300 denarios vale eso. Para la mujer, hermano, a ella no le importaba el precio que tendría el llevarle una ofrenda al Señor. Los ladrones como Judas siempre van a criticar a quienes, hermano, ofrecemos nuestra vida al servicio del Señor. No permitas que un Judas cuestione tu servicio, tu entrega, tus diezmos. Hay gente que se ha ido de nuestra iglesia por esa razón. Porque, hermano, esa gente no puede soportar el honrar a Dios. Porque su ídolo, porque su Dios era el dinero. Dice la palabra, hermano, esta mujer se metió. ¿Por qué hizo eso? Porque hay gente que hace cosas extrañas, extravagantes. La Biblia dice que, hermano, Jesús les contesta, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. La traducción viviente dice, ¿por qué la critican? Porque ella ha hecho algo tan bueno conmigo. El versículo 8 dice, el versículo 7 dice, siempre tendrán a los pobres entre ustedes y pueden ayudarles cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrás. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para mi entierro. La mujer se metió, hermano, en la eternidad, se fue al futuro y dijo, voy a bajar a mi maestro de la cruz y lo voy a poner en un cementerio, lo voy a poner en un sepulcro, y en el sepulcro se tenía que, hermano, los muertos se tenía que embalsamar, y a los muertos se embalsamaba con perfume. La mujer estaba diciendo, yo sé que tú vas a ir, yo sé que vas a morir en la cruz y que al tercer día vas a resucitar, por eso te voy a echar perfume y no importa el costo que tenga, porque yo sé que tú resucitarás y que mis pecados serán perdonados. Aquella mujer fue al futuro y habló el lenguaje de Dios, y el lenguaje de Dios fue, voy a vivir en la fe eterna. Voy a vivir en la fe eterna. Porque el incrédulo y el farsante y el ladrón no lo podrá hacer. Esta mañana yo quiero culminar compartiendo contigo este pasaje. Y quiero compartirte lo último. Cuando vivas por fe, entonces terminarás tus días aquí en la tierra por fe. La Biblia dice en el libro de Lucas, quiero que vayas conmigo al libro de Lucas. Ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, en el versículo 39. Dice la palabra, uno de los criminales colgados junto a él se burló y le dijo, así que tú eres el Mesías, demuéstralo. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó y le dijo, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Yo le decía al principio de la prédica, los hombres de fe, los hombres que hablamos el lenguaje de fe, sabemos el día de nuestra muerte. Y este hombre ciertamente estaba en la tumba, pero le dijo algo a Dios. Le dijo, en primer lugar, hermano, si tú no has nacido de fe, no podrás vivir por fe. Y si estás escuchando esta palabra, quiero que sepas que al igual que de lo natural es lo espiritual. Un padre determina que puedes nacer, y el Padre de los cielos que te escogió para que tú puedas nacer por la fe, también ha determinado un día para que tú puedas morir por fe. El ladrón de la cruz sabía que la muerte le llegaría en cualquier momento. Y el hermano le reclama a otro hombre, a esos sinvergüenzas que tenemos siempre, ¿no? ¿Dónde está Dios? Que se presente a Dios.
a los pobres ateos, a los pobres agnósticos, a los que creen en Buda, en Alá, en Mahoma, a ellos. Le dijo, tú eres un criminal, eres un pecador. No tienes temor de Dios, pronto llegará la muerte para ti. Y yo quiero decirle a aquellos que se burlan de Dios, pronto llegará la muerte. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Seguirás burlándote de Dios? ¿Seguirás burlándote de Dios? Y dice el versículo 41, dijo el ladrón, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego dijo, hermano, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjese, hermano, aquel hombre tal vez no había escuchado de Jesús, pero no había dado su paso para creer en él. Pero en el hecho de muerte se arrepintió. Faltando pocos momentos para terminar sus días, reconoció, hermano, y por su fe entró en la eternidad. Y dijo, Señor, tú vendrás en tu reino. ¿Qué vio? La pregunta es, ¿qué vio? El otro estaba muriendo, Jesús estaba muriendo al igual que él. ¿Cómo, hermano, puedo creer en otra persona que está en una cruz igual que yo? Está padeciendo como yo, está sangrando como yo. ¿Cómo puedo yo mirar a ese hombre y decirle, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? ¿Sabe? Solamente cuando tú tienes fe puedes darte cuenta que tú puedes entrar en la eternidad y hablar el lenguaje de Dios y decirle, tú volverás a la tierra por segunda vez y yo me levantaré de los muertos. Hermano, aquel hombre por su fe entró y le fue revelado el regreso de Cristo. Cuando vengas en tu reino, el rey viene prontamente. El rey viene, hermano, la venida del rey es inminente. Y aquel ladrón hace 2000 años le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Aquel hombre, hermano, entró en ese momento de muerte, entró en la eternidad y habló el lenguaje de Dios. Y vio a Jesús volver por segunda vez a la tierra. Él vio nuestros días y le dijo, cuando tú regreses por segunda vez, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, Jesús le contesta y le dijo, te aseguro, no en 2000 años, sino hoy mismo. Hoy estarás, por cuanto creíste en mí, estarás en el paraíso, aunque yo al tercer día yo tenga que resucitar. Él se anticipó, hermano, su salvación. María anticipó un milagro en las bodas de Canaán. Elías anticipó la lluvia porque le creyó a Dios. La mujer sirofenicia gentil anticipó su milagro. Todavía no habían sido predicado no había sido, hermano, enviado Pablo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ella dijo, tú eres el pan que será partido en la cruz. Y aquel ladrón, por la fe, no era, hermano, un conocedor de Torah, no era un rabino, no era un pastor, no era un apóstol, no era un querubín, era un ladrón que en su fe entró a la eternidad y le dijo, cuando vengas dentro de 2000 años, sálvame, Señor. Sálvame, Espíritu Santo de Dios. Esta mañana, esta noche, o en el momento en que tú escuches esta oración, esta predicación, quiero que recibas esta palabra. Y yo quiero orar en esta hora. Yo quiero bendecir. Yo quiero orar por las personas que van a servir a Dios. Quiero orar por las personas que van a servir al Señor. Hoy, como María, te abro la puerta a ti para decirle, habla el lenguaje de Dios. Tú puedes decirme, no ha llegado mi tiempo. Yo quiero en esta mañana abrirte las puertas y decirte, ve, la gente te espera. Hay alguien que puede decir, no, pero Señor, mucha gente puede decir, Dios no me ha hablado, Dios no me ha escuchado. Sus discípulos, los hermanos de la iglesia me han dado mal testimonio. Pero como la mujer sirofenicia te digo, el pan se ha partido en la cruz. La gente está necesitando ese pan de vida que le compartas.
Hermano, tú puedes haber vivido sequía espiritual. Has estado viviendo sequía económica. Hoy, como Elías, te digo, una pequeña nube se ve. Entonces viene una gran lluvia. Viene una lluvia de bendición. Puedes haberme dicho: Señor, he pecado, he fallado. A diferencia del ladrón de la cruz, tú tienes vida. Y Dios te dice: hoy mismo, hoy es el día en que tienes que obedecer al Señor. Hoy es el día en que tienes que volver a los caminos del Señor. Y esta mañana oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú no has vuelto al Señor, si tú necesitas reconciliarte con Dios, yo declaro una palabra. Yo declaro una palabra, que esta palabra te va a ayudar, te va a bendecir. Esta palabra te va a restaurar, te va a sanar, va a restaurar tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaro una palabra de bendición sobre ti. El Espíritu Santo te visita. Ángeles del cielo vienen. Como hablaron con María, van a hablar contigo. Y después de esa manifestación, si tú no obedeces al Señor, entonces prepárate para irte con Él. Hay gente con llamado que Dios está despertando su vida. Te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo las decisiones que vas a tomar. Este 2024 hay un llamado poderoso de Dios para servirle. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte. Gracias por servir. Vuelve a la casa de Dios si tú estás apartado del Señor. Ha llegado el momento de servir al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.